¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al Donkey Weekend. Sí, también traemos contenido fantasy fin de semana. Vamos a tope cogiendo ritmo en pretemporada y os quiero mandar un mensaje de inicio. Al menos escucharme esta intro, dad la oportunidad al vídeo. Yo sé que habéis visto el título y habéis dicho, ostras, más de lo mismo. Ya habéis consumido seguramente mucho contenido de recién ascendidos por ahí, pero os invito a que os quedéis, porque Donkey sabéis que os lo trae de una forma diferente y a mí personalmente, que he disfrutado la charla con el protagonista que os traigo, os puedo asegurar que va a valer la pena. Vamos a sacar mucha información en clave Levante, en clave Granota. Vamos a hacer una radiografía fantasy en la que no vamos a dejar nada y vamos a acabar con un conocimiento que va a marcar diferencias en vuestras ligas. Vamos a hablar de 11 tipos, vamos a hablar de jerarquías, de rendimientos individuales, de posibles revelaciones, posibles decepciones, cómo están los estados físicos, cómo la pretemporada, futuribles que pueden llegar, balón parado. Vamos a tratar todo desde el punto de vista del Levante con alguien que conoce muy bien cómo funciona el club y seguro que nos va a sacar de dudas. Dale una oportunidad al vídeo, por favor, os animo a dar el like de inicio. Si algunos sois reacios, lo entiendo. Dad la oportunidad, como digo, al contenido y al final, si os gusta, pues dejáis ese like que ayuda para seguir sumando. Venga, contenido de fin de semana y como es un contenido que sé que os puede costar, pues no os pongo obligaciones, puede ser cuando queráis, dentro de un rato cuando saquéis al perro, cuando salgáis a andar, cuando limpiéis la casa como hace Rabia Muffin, cada uno con sus circunstancias, pero de verdad, no dejéis de consumir este vídeo, aunque os parezca largo, aunque os parezca farragoso, os vais a enganchar, vale la pena, luego me contáis. De la mancha no, de la cancha. Bueno, pues vamos al lío, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, ya sabéis, nueva temporada Fantasy y sobre todo tenemos que hacer la radiografía de los nuevos inquilinos, esos equipos que han ascendido de categoría y el primero que vamos a meternos de lleno es el Levante, que llevábamos ya varios años sin verle y bueno, siempre es positivo tenerle de vuelta, pero es cierto que ha cambiado mucho desde aquel Levante que hace 3 o 4 temporadas descendió. Nos acompaña hoy Ismael Algarra, lo podéis seguir en @ismaelete13, ahora os contará, pero él se ha abierto un canal muy granota, como estáis viendo en su setup, y podéis seguirle porque para los que somos amantes del fantasy nos va a ayudar con esos detallitos que durante la temporada seguro que van a surgir con nuestros jugadores. Ismael, te doy la bienvenida y te agradezco este ratito. Un auténtico placer siempre hablar del Levante y hablar del fantasy, recomendar jugadores y hablar de fútbol. Simplemente hablar de fútbol siempre es un lujazo. Ya habéis visto el setup. Por cierto, la camiseta que veis ahí es la de este año. Es la que va a lucir esa primera camiseta. Que a los que os queráis meter en el canal, todavía no la he sorteado. La voy a sortear mañana. Ojo, O sea, si alguno se quiere hacer suscriptor, aún está a tiempo y entrará en el sorteo de la camiseta que tenéis aquí justo detrás mío, que es la primera de este año, que está muy chula, por cierto. Por lo que he podido verte, muy buenos números para al final hablas solo de un equipo y de un equipo que aunque de primera división es un poquito modesto. Pues sí, a ver, mi historia periodística es larga porque yo he estado trabajando 16 años en Superdeporte, periódico aquí de Valencia, cubriendo, bueno, al final como todos empezamos haciendo fútbol regional, pero entrando con el Levante. Yo soy granota de cuna, yo soy de tercera generación, muy granota, y tuve pues el privilegio de unir mis dos pasiones, o lo que es el Levante con el periodismo. Y llevo mucho tiempo, yo aparte colaboro en las tertulias de Radio Marca, entro en Onda Cero, también entro en COPE, o sea que esta aventura de Twitch era una idea que tenía hace mucho tiempo, pero bueno, eso como dices que tengo buenos números porque hago directos solamente Levante, pues al final tengo un bagaje previo pues que me permite pues tocar más palos y tener protagonistas, porque al final, pues eso, yo soy del 81, yo voy a hacer 44 años este próximo mes de noviembre, pues hay un camino, ya son más de 20 años siguiendo al club y unos cuantos más como aficionado. Eso es. Pues ya saben, a seguir todo el mundo que le guste el fantasy y quiera estar informado del Levante. Ismael Algarra, @ismaelete13 en Twitter. También podéis buscar su canal de Twitch, seguirle y ojear ahí los streaming. Bueno, te quería preguntar, porque bueno, Sí, lo hemos hablado antes de empezar, dominas lo que es el fantasy. O sea, no te va a sí, pillar raro lo que te voy a no, preguntar, que lo no, vamos a orientar hacia el rendimiento que pueden dar, más allá de en un campo de fútbol, orientado hacia una puntuación. exacto. No, no, sí, sin problemas. Muy bien. Ataca y vamos viendo. Mira, yo creo que lo primero que la gente tiene que tener claro, si ha seguido el Levante del año pasado, es que al final, a ver, es una obviedad. El Levante pasa de ser uno de los gallitos de la categoría a ser uno de los equipos más modestos, que cuando llegue el famoso fair play, veremos que es el equipo que va a ser pues el equipo más débil económicamente hablando. Y va a pasar de jugar con un esquema del 4-4-2 del año pasado o 4-3-3
construirse, a encerrarse un poquito más con esa línea de 3 centrales. A partir de ahí, creo que la gente va a tener claro pues que Levante va a ser un equipo que va a sufrir atrás. Pero Y bueno, luego vamos entrando por zonas y vamos comentando. me quería adentrar por zonas, eso es, quería hablar de muchos jugadores, porque al final muchos nos pillan de nuevas, pero bueno, como quiero empezar desde el principio, un poquito a modo de contexto, claro, ahí vivisteis hace un par de años el penalti de Villalibre, Sí, que eso sería dramático bueno, totalmente. y quizá por levantarse de eso me parece que tiene mucho mérito. ¿Cómo se ha vivido el ascenso en lo que es la ciudad, en la entidad? Pues a ver, han sido junto a ese famoso penalti 2 temporadas más. La pasada con Calleja y Felipe Miñambres, que el equipo no se metió en playoff. Y en esta, pues sobre el papel el equipo no partía como uno de los grandes candidatos, pero se ha construido un proyecto no te diría muy humilde, pero haciendo del vestuario su principal señal de identidad. Y desde un principio vimos a un equipo muy comprometido, evidentemente con un nombre propio por encima de todos, que creo que es el nombre propio del fantasy del Levante, que es Carlos Álvarez, que luego entraremos un poquito más detalles con él. Yo sí que os diría que de momento no lo compréis, ahora luego explicaremos por qué os digo que de momento no lo compréis, pero sí que es verdad que esta temporada, como te digo, el ascenso se ha vivido pues con una intensidad muy grande, porque al final vivimos de unas temporadas muy complicadas, de ese impacto que fue el penalti de Villalibre, y haciendo sobre todo un proyecto con una mezcla de veteranía y de juventud, con esos 2 nombres propios, el de Vicente Borra, que ahora ya no está en plantilla, y José Morales, pero haciendo pues de esa unión, de esa mezcla y de ese vestuario tan ferro, y sobre todo la figura de Julián Calero, que ha sido un perfecto gestor de esta plantilla, que lo que ha conseguido Calero ha sido pues todo ese lastre tan pesado, esa mochila que generó ese penalti y todas las consecuencias económicamente hablando, lo que os decía antes de la situación económica del club, de ese fair play que va a ser el más bajo de la categoría, pero pese a todo, el equipo ha creído, el aficionado se ha sentido muy representado con ellos y se ha firmado una temporada pues brillante, o sea, con el equipo campeón, como te digo, por encima de lo que pensábamos inicialmente. Un equipo de playoff, sí, pero la verdad es que han han superado las expectativas y el Levante se ha plantado pues, como campeón en ese regreso a la máxima categoría. La figura de Julián Calero, ¿hasta qué punto ha sido importante ahí para Claro. aportar mentalidad? Que para él también va a ser de pirgarse la categoría. Es un entrenador Sí. contrastado que ha hecho cosas, pero ha venido muy de abajo arriba. Y para él también va a ser una reválida. ¿Qué tipo de entrenador es? Y ya sabemos, al menos el concepto que tengo un poco desde la distancia, de que es un motivador nato, Gestión de vestuario. pero que Mira, sabe sacar rendimiento al equipo. claro. Pero, ¿cómo eso se va a aplicar a la máxima categoría? ¿Cómo intuís allí? A ver, él cuando llegó, no sé si la frase, creo que muchos la han escuchado, la frase, cerrándolo el tema del motivador, lo del todo va a salir bien, fue una frase que fue el mantra durante toda la temporada, y ahora el mantra que está repitiendo sobre todo es que la gente esté tranquila porque este Levante va a ser muy competitivo, muy competitivo. Un equipo que es verdad lo que tú dices, que Calero es inexperto en primera división, pero a día de hoy como el 90% de la plantilla, exceptuando Morales y Pablo Martínez, los demás jugadores no han jugado en primera Verdad, división. ¿eh? Para todos va a ser la primera vez. Pero eso lo van a paliar pues con una identidad que va a estar muy marcada. Calero cuando llegó, todo el mundo decía, Burgos Cartagena va a ser Amarrategui. No, Calero es un entrenador que se adapta mucho a lo que tiene. Calero no está pidiendo jugadores, Calero está pidiendo perfiles. Su idea para esta temporada es jugar con ese esquema de 3 centrales y carrileros, que mucha gente tiene siempre esa etiqueta de defensa de 5. No, aquí la clave va a ser la altura de los carrileros. Si Levante consigue que los carrileros tengan profundidad, ese esquema pasa a ser más ofensivo de lo que sobre el papel es. Pero vamos a ver un Levante muy unido en sus líneas, un bloque inicialmente más un bloque medio bajo y sobre todo transicionar y correr con esas figuras de los Morales, Brugui y el delantero que llegue, porque en la parcela ofensiva cuando entremos el hombre más gol, el hombre que tiene que ser referencial, todavía falta por llegar, que luego a lo mejor no llega y hay que gestionar toda la temporada pues con Carlos Espí, con Brugui, con Iván Romero y con Morales, pero la idea de Levante es todavía firmar un hombre arriba. Pero bueno, resumiendo, un Levante muy ordenado, con líneas muy juntas, muy comprometido, con ese dibujo de 3 centrales con carrileros que hoy lo veremos en este amistoso contra el Teruel, que hoy el Levante juega.
y va a ser el equipo que vamos a ver. Diferente al del año pasado, porque él no tendrá tanta pelota, no será tan dominador, pero basándose en ese compromiso como su señal de identidad. Cuando estoy viendo esto, seguramente se habrá jugado ya ese amistoso que nos habrá servido de referencia. Estamos grabando esto a día 23, pero bueno, lo vamos a emitir muy prontito aquí en el canal. Me sorprende lo que dices porque el año pasado no fue un sistema de 5 el No, que priorizó, entonces lo debe tener muy claro. ¿Es un entrenador que va cambiando mucho en función de resultados, en función de lo que va viendo, o tú piensas que va a hacer una apuesta decidida por este esquema? a ver, de inicio va a ser esa apuesta. Yo es que suelo diferenciar, me gusta diferenciar entre modelo de juego y sistema de juego. Em, Tú al final el dibujo de 4, dependiendo de la altura que des los carrileros, si Pampín lateral izquierdo o el que venga se transforma en un extremo, pues el central zurdo pasará a ser lateral. O sea, ahí hay mucho movimiento de la parcela defensiva que quizás es la gran novedad. Ese esquema está muy claro porque desde un principio el Levante se ha reforzado ahí atrás. Se ha reforzado con dos centrales, tanto Matías Moreno como Maturro. Los dos carrileros son nuevos, los de la derecha. Va a llegar un carrilero, un lateral izquierdo, un carrilero zurdo. O sea, ya veíamos desde un principio que su apuesta iba a ser esa, la apuesta de tres centrales, porque el Levante la temporada pasada, sobre todo al principio, le costó la defensa de área y le faltó sobre todo centímetros. A este equipo le faltaba altura. Y en primera división, si hay dos argumentos, la gente que me ha escuchado en el directo, repito muchas veces, físico y piernas. A este equipo le falta físico, piernas y altura y centímetros. Y es lo que se ha priorizado en esta ya casi primera, segunda parte de mercado. Lo primero que se ha querido cerrar es esa defensa con mucha altura, con mucha intensidad, con mucho físico, y es lo que lo que se ha conseguido. Pero, por ejemplo, la pretemporada pasada, el Levante empezó con un 4-3-3 y acabó jugando con un 4-4-2. O sea, que Sí. sobre el papel sí, el equipo va a jugar con tres centrales, ahora detallaremos cada uno en su posición, con carrileros largos, eso seguro. O sea, va a ser el dibujo en el primer amistoso, ya se vio en ese dibujo de los tres centrales. A lo mejor te extraña un poquito la pregunta, pero aquí en este mundillo nos interesa mucho adivinar la alineación, el 11 probable, saber si nuestro jugador va a jugar. ¿Es el Mister Calero un entrenador que hace ensayos, que sus 11 se suelen filtrar, que en ese sentido es fácil de leer, o va a mantener el misterio hasta el final y no vamos a enterar de la película? No, a ver, Calero, por lo que hemos comprobado esta primera temporada, Calero es de un 11 bastante fijo, suele tener 8 9 10 jugadores de su confianza. Todavía, a ver, yo me atrevería a decir los jugadores que sí que van a ser importantes, pero quiero ver sobre todo la respuesta pues de los centrales que se ha firmado, los Maturro, Matías Moreno, que son totalmente incógnitas o son melones por abrir para nosotros, pues a ver si son de la confianza, pero los Unai Elguezábal, Oriol Rey, Morales, Brugui, Pampina, que venga el carrilero zurdo, todos esos jugadores van a ser de inicio clave. Luego a la gente le comentaremos pues recomendaciones inmediatas. Pero sí que es Calero un entrenador que se basa en un esquema claro y que tiene 7 8 jugadores que son que son de su confianza. Durante la semana, lo que es acertar el 11, pues cuesta. Yo creo que como a todos nos cuesta, Vaya. porque no es un entrenador que los ensayos, además de en este fútbol desde hace ya muy reciente, los entrenamientos son prácticamente todos cerrados y cuesta, pero durante la semana no, o sea, los 7 8 jugadores no van a haber grandísimas sorpresas, no van a haber grandísimas revoluciones, pero, bueno, pero sobre el papel sí, Calero, pues algún detallito que te cambie un poco, sí que te sorprende, pero por norma general, y muchas veces a Calero esta primera temporada se le ha reprochado, es que es de un bloque muy sólido y la meritocracia a veces era cuestionable, sobre todo con el tema de los canteranos. A veces había canteranos que los Carlos Espí o la temporada pasada Xavi Grande o Marcos Navarro, que quizás podían merecer más, pero él se amparaba mucho en su bloque de Su gente, sí. confianza experto, veterano, ¿sabes? Por eso te digo que cuesta, pero durante la semana creo que si la gente tiene algún jugador de Levante y quiere apostar por él, creo que no tendrá duda, porque al final los jugadores clave del Fantasy
inicialmente creo que son bastante claros los que creo que la gente va a firmar. El año pasado, pues equipos ahí de zona baja como el Español se salvan por su portero. Hay que tener un portero de ciertas garantías y probado. Además, te estaba escuchando la semana pasada en un directo, hablabais ahí de Moldovan, que estaba sonando Que al en final. principio se va al Oviedo, sí. Se escapó, se va al Oviedo. Hay confianza ahí en que Pablo Campos, bueno, tampoco es que esté claro, es Portilla Caliente. Ahí Cuñat creo que es como se le conoce. Sí, a ver, cuando era canterano del Levante era Cuñat, pero desde que la ascensión es a Morevieta y a Cartagena es Pablo Campos. O sea, habrá que preguntárselo cuando hablemos con él, oye, ¿cómo quieres que te llamemos? Toda la vida ha sido Cuñat, pero cuando entró en el profesionalismo, o sea, Morevieta y Cartagena era Pablo Campos. Tú ahí en la aplicación, en vuestro contenido, Pablo Campos. Vale, pues tomamos nota. Viene bien también saberlo para cuidar los detalles. Pero ¿cómo está ese melón? O sea, ¿cómo crees que va a acabar la cosa a final de mercado? ¿Va a depender quizá de que a lo mejor los 3 primeros partidos se le ve inseguro y se pueda acelerar a última hora? Yo, como tú decías, como me has escuchado, yo para mí es la gran incógnita. Yo creo que sí que tengo claro que para el primer partido creo que Pablo va a ser el portero titular. Creo es un portero de la absoluta confianza y me sorprende, porque yo tenía dudas al principio, la absoluta confianza de Calero y os digo que me sorprendía. Después de haber hablado con el entorno ya lo tengo claro que es así. Es porque ha estado 2 temporadas cedido. Entonces dices, ¿cómo puede ser que un portero que es sub-21 haya estado cedido 2 temporadas y el Levante no haya contado con él? Y te lo traes Pues para no, el proyecto de primera. y te lo traes para el proyecto de Primera División. El Levante está buscando un portero que compita con Pablo para la titularidad. No va a ser Moldovan. Han sonado muchos nombres, pero ni Keylor Navas, que se va a Pumas, que era una situación totalmente improbable. Calero no Pero hubiera tragado con eso, yo creo. y no, a ver, y luego los nombres de Dimitrievski, Guaita, que ha sonado también. ¿Qué nombres más han sonado? Jeremías Ledesma. Son económicamente para el Levante inviables. Por lo que te decía el Levante está económicamente la situación es muy austera. Entonces no es muy complicado firmar un portero con cierto empaque. Además, paralelamente está que Cuñat, dentro de lo que te hablaba de la confianza, Cuñat acaba contrato en 2026, está iniciando un proceso de renovación y claro, hay un requisito que es sentir que él sienta que la confianza es real. Y la confianza es real no solamente dándole la titularidad y decirle te quedas y vas a ser mi portero y vas a pelear por la titularidad, sino que de cara a futuro, porque a partir del 1 de enero, si no renueva, Pablo es libre. Entonces, que a lo mejor le fichas un portero contrastado y él se lo toma como que en su último año de contrato no le estás cuidando y el año que viene tienes un melón ahí claro, y importante. además cuando hablas del portero veterano, vuelvo a lo que te decía antes, cuando hablábamos de lo del 11 de Calero. Calero es muy proclive a apostar más por los experimentados, por los jugadores de mayor trayectoria, y aunque Pablo lo está haciendo día a día de maravilla, pues al final él tiende más por los porteros experimentados, lo que hemos comprobado la temporada pasada. Por eso te digo que en la confianza va unida no solamente cuento contigo, eres mi portero para Primera División, sino que en el proceso de renovación vea que realmente puede competir, que realmente puede pelear por un puesto en el 11 titular. Entonces hay que ver qué perfil de portero. ¿Van a firmar un portero? Sí. ¿Va a llegar antes de comenzar la liga? Tengo dudas, tengo dudas. Yo tengo dudas. Al final es que en este inicio de liga son 3 jornadas Claro. sin cerrar el mercado. Entonces, sobre el papel, firmar a un portero como Pablo Cuña para un fantasy, lo que te garantiza es que a este Levante, que es barato, que le van a chutar mucho al Levante, que si se juega con estadísticas con paradas, pues seguramente va a puntuar en muchos partidos muy bien. El Levante va a encajar, pero por ejemplo, la temporada pasada en Cartagena y en Amorebieta fue el mejor. O sea, ¿Qué tipo de portero es? ¿Qué portero de reflejos? a ver, ¿Envergadura? es un portero, no es muy alto, pero tampoco es bajito. Es un portero que con el balón en los pies en salida de juego es un buen portero. Sufre un poquito más en las salidas, pero entre palos es un portero muy solvente. Entre palos y con el balón en los pies en salida de juego es un portero de nivel. Tiene que mejorar un poco más en las salidas, en los centros laterales, que es donde la temporada pasada el Levante sufrió mucho, en centros laterales y en defensa de área. Y ahí sí que ahí se le puede ir un poquito más las costuras. Pero lo que es portería y primer jugador para salida de juego, Pablo es un portero más que solvente y para afrontar un reto como este que va a ser defender la portería de Levante en Primera División. Además es que él es granota, él es muy granota, él es criado aquí, criado en el Un Levante. factor Entonces, añadido siempre. más ganas que nadie no va a tener, sin duda.
Vamos a pasar a la defensa, porque me ha sorprendido lo que decías de que en el juego aéreo el equipo ha flojeado, porque, claro, yo tenía en mente de que tanto el Guezábal como Dela iban a ser pues centrales que iban a tener mucha estadística defensiva, que en bloque bajo iban a defenderse bien. Bueno, ¿hasta qué punto esas jerarquías de esos dos jugadores están ya contrastadas? ¿O puede haber una amenaza de los Maturo, de los Moreno? También es verdad que va a haber una plaza más en teoría para jugar. Desde ahí, ¿hasta qué punto son indiscutibles estos dos? ¿Y quién piensas que puede, porque son jugadores jóvenes y no vistos en Liga Española, pueden ganarse un rol pronto? Mira, Maturro es central zurdo, lo digo para la distribución, ¿vale? Dela es central diestro, Matías Moreno es central diestro, digamos que sobre el papel esos competirían por la parcela derecha. Unai Elguezábal sería el libre, y ahí hay un chaval del filial que promete mucho, internacional con Panamá, que se llama Martin Krug, va a estar en dinámica, no va a ser de primera plantilla, pero promete muchísimo en próximos fantasies. Seguramente la gente lo va a conocer. Y en la parcela zurda están los otros dos centrales, Maturro y Jorge Cabello, que son los zurdos. Levante tiene muy claro diestro, diestro, zurdo, zurdo y el libre, Elguezábal. Te decía antes lo de la jerarquía, es que, a ver, Unai y Dela tenían muchas virtudes, pero no tenían las virtudes de la altura, no son centrales que te ganen por juego aéreo. Entonces es lo que al Levante le faltaba con Maturro y con Matías Moreno. A mí me hablan muy bien de Matías Moreno, muy bien, muy bien. ¿Crees que le vamos a ver antes como, con un rol de titular que a Maturo? Que además ha empezado tocado la pretemporada. Sí, no, a ver, Maturro tiene una lesión muscular, en principio decían que no es de gravedad, entonces Maturro va a llegar muy justito, va a llegar muy justito. Yo a Matías Moreno quiero verlo en más partidos de pretemporada, pero apunta a que sea el central diestro titular, apunta a que sea el central diestro. Salida de balón, muy rápido en el corte, tiene mucha altura, pero es rápido, conducción, en la marca es autoritario, o sea, hablan muy bien de él, muy bien de él. Maturro lo que tiene es, también tiene altura, es muchísima más intensidad, es la descripción del central uruguayo Charrúa. Maturro es Charrúa y Matías Moreno es argentino, que no he dicho las dos nacionalidades. Y Maturro lo que tiene es mucha salida de juego, o sea, con el balón en los pies, además puede jugar hasta de carrilero, o sea, es un central zurdo, pero con capacidad muy ofensiva. Pero según ya lo hemos empezado a ver, roza un poquito, a ver cómo te lo explico que no suene mal. Es a veces temerario a la hora de salir con el balón jugado. Y es lo que Calero también quiere de él, o sea, quiere que sea él el primero el que rompa un poco líneas, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, sí. Rompa un poco líneas en la salida de juego y perseguir con él, pues cambiar un poco dinámicas a partir de la salida desde atrás. ¿Qué problema tiene? Pues que a veces se pasa de intenso, es el miedo que tiene. Y luego, lo que antes estabas diciendo, ha llegado en el Genoa, que estaba su primera aventura en Europa, físicamente lo ha acusado y a las primeras de cambio pues se ha lesionado. Pero bueno, para la gente tenga una idea, yo creo que inicialmente Matías Moreno será central diestro y la gente dirá, ostras, ¿y Dela? Claro, es que ahí está es lo que te iba a preguntar. O sea, Dela, pero ¿lo ves tan claro desde inicio que es un jugador importante para el Yo ascenso? quiero ver lo que queda de pretemporada, pero a Calero tiene ganas de verlo, ponerlo y ver qué tal. Yo sé que, o sea, yo tanto a Matías Moreno como a Maturro los veo muy posicionados en cada flanco. Lo que quiero ver es la polivalencia igual que Unai en el medio, pero quiero ver con Dela cómo juegan con Dela a Y la si hora no de... juega Maturo en el central zurdo, ¿quién estaría ahí? A ver, entre zurdo y zurdo es Maturro y Jorge Cabello. Pero tú crees que entraría Cabello, perfil natural. Yo creo que inicialmente perfil natural. Yo O creo sea, que jornada inicialmente uno, sí si no. Maturo no llega, tú ves a Cabello. Yo veo a Cabello. Yo veo a Cabello. Yo creo que en este arranque no va a jugar con piernas cambiadas. Además, en un dibujo así. En un dibujo así, creo que no jugaría con piernas ¿Y no cambiadas. crees que se plantee, si no llega Maturo, empezar jornada uno con otro sistema? No. El sistema, Está seguro, vale. a día, bueno, ahora que estamos, hoy que estamos aquí charlando, el sistema es ese Es y no, innegociable. no va a cambiar. La duda es cuando entremos en el centro del campo, pues ese doble, si hay un doble pivote y son extremos, o es un media punta y hay dos puntas. Es la única duda que me queda. Pero atrás está muy claro que van a ser tres centrales y carrileros, que la clave de los carrileros va a ser, como te decía antes, la altura. Si la altura
o sea, si ganas mucha altura, pues esa defensa pasa a ser de 3. Sí, Si según el el carrilero, partido. claro, según el partido, igual que si el carrilero diestro sube, pues el central diestro le hace la cobertura y pasa a ser defensa en lo que es en ataques, defensa de 4, o sea, eso puede ir variando. Pero inicialmente el dibujo es el de los 3 centrales. Pues mira, te cojo el testigo ya que has sacado el tema de los carrileros. La verdad que me viene muy bien porque me has aclarado mucho las ideas en cuanto al concepto de cuál va a ser la defensa de 3 porque tenía muchas dudas para estructurarla y luego pues retocaré cositas aquí en la web. Bueno, en principio, en clave fantasy, Pampín parece un chollo a explorar por su vocación ofensiva y por lo asente y la poca competencia que tiene ahora. En la De derecha, ahora momento. me cuentas, porque al final son dos jugadores que vienen nuevos y vamos a ver ahí si hay dudas o hay jerarquías. Pero también me decías que la idea es fichar un carrilero zurdo que haga competencia con Pampín, pero en teoría sería para suplente o para pugna directa por un lugar. A ver, lo que nos Se habla de trasladan, Manu Sánchez, ¿no? se habla de Manu Sánchez. La situación de Manu Sánchez, al final, como en toda negociación, bueno, para el Levante y para cualquier otro, pero el Levante lo acusa más, es la ficha del jugador, que es muy alta. El discurso el discurso que se trata de Levante es que el que venga es para pelear por ser titular, con un concepto de ser importante Es que dentro. claro, y perdón el matiz, si Manu Sánchez hay una subasta ahora mismo, hay varios equipos. Si Sí, ve que en otro sitio tiene más o menos un puesto más asegurado que aquí, pues imagino que se claro. irá a otro sitio. Bueno, o aquí va a depender, como en otras operaciones, que la figura clave de Calero, que Calero textualmente, o sea, les está pegando una turra a los nuevos jugadores para convencerles, que es lo que tiene que hacer, Sí, sí. para convencerles para el proyecto. Y a Manu, el proyecto Levante, a mí lo que ayer comentaba, bueno, está comentando estos días en el directo, es que a Manu le gusta el proyecto de Levante, le convence el proyecto de Levante. El problema que hay con el tema de Manu es pues eso, que el Celta quiere ya prescindir de él, que no cuenta con él, pero que la ficha del jugador a ver quién se la paga. Entonces es una ficha alta, es una ficha alta. Pero inicialmente, pues sí, Pampín es un jugador yo creo que va a arrancar a ver cuándo llega el lateral en cuestión, pero Pampín en estos momentos sí no tiene competencia. Hay que doblar posiciones y para el Levante a día de hoy una de las prioritarias es el lateral zurdo o el carrilero zurdo, como lo queramos decir. ¿Y el duelo en la derecha cómo lo ves? Pues como te decía de antes con Maturo y con Matías Moreno, los quiero ver. A ver, yo creo que Toljan parte con un pasito por delante de Víctor García. Creo que parte, bueno, en el primer partido fue titular. Creo que está por delante. Son dos laterales carrileros muy parecidos, son dos laterales muy físicos, dos laterales e incluso un poquito más Víctor García, con profundidad, que llegan bien a línea de fondo, que centran bien, que son físicamente, dan un salto de calidad a los que tenía antes el Levante. Yo si me tuviera que mojar por uno de partida, me mojaría por Toljan, pero yo en esa posición, yo a la gente no le recomendaría que firmara porque de partida tengo dudas de quién de los dos va a ser titular, pero si me tuviera que mojar por uno, creo que va a ser Toljan. Pero puede cambiar, puede Sí. cambiar. Víctor García viene bueno, si la gente no los conoce, Víctor García viene del Eldense, de jugar 40 partidos de 42 de la temporada pasada, de jugarlo todo, Y con buenas de cifras. jugar tanto con Dani Ponzi y con José Luis Oltra, de jugar tanto en defensa tanto en línea de 3 jugando de carrilero como en línea de 4 jugando de lateral o incluso en línea de 4 jugando de extremo. Y Toljan llega libre del Sassuolo, con el que ascendió a la Serie A y ha jugado así indiscutible. Claro, al final con Toljan si hablábamos de la inexperiencia de los primeras, pues con Toljan añádele La la, adaptación. la adaptación en España. Pero bueno, la gente dice, lo poquito que he preguntado por él, están muy contentos con Toljan. Bueno, veremos. Para mí, Toljan quiero verlo más. No me Sí. atrevería a decirte de hacerte ninguna apreciación más de lo poquito que he visto, pero prefiero verlo en acción. Pero bueno, yo creo que parte un pasito por delante de Víctor, perdón, pero muy cortito. La pretemporada no tiene información en ese sentido. Vamos a pasar a la medular porque ha cambiado mucho esa demarcación. Ha venido Ola Sagasti, ha venido también el chaval este del Zaragoza, pero bueno, también has tenido bajas importantes. Espero que me alumbres igual que me has hecho con la defensa. ¿Cómo crees que se puede estructurar? Porque también está ahí Oriol Rey, que ha sido ahí santo y seña del proyecto. Sí, a ver, yo creo que Oriol Rey inicialmente va a ser un jugador, va a ser igual de importante. Quiero ver
cómo se adapta Kervin, el misilito que le llaman, el misilito Arriaga, a ver cómo se adapta. Creo que ahí la duda va a ser lo que te decía antes de cómo ahí va a variar mucho. Es decir, puede ser un doble pivote con un media punta o jugar con extremos y con uno de los centrocampistas caiga una banda. Como inicialmente Carlos Álvarez no va a estar en estas primeras, va a llegar muy justo. Carlos tiene pubis. Carlos Álvarez tiene pubalgia. Y ya acabó la temporada pasada, ese golazo que marca en Burgos lo marca con problemas de pubis. Si la gente vuelve a ver el gol, verá que lleva un vendaje súper aparatoso protegiendo de la zona y él estaba con pubis en recta final. Entonces, para el primer partido, por eso decía que la gente le molará fichar a Carlos, pero inicialmente se invierta el dinero de otra forma, porque Carlos en las primeras jornadas no va a jugar. Ahora, si lo consiguen a un precio ganga, pues que lo firme. Pero Carlos inicialmente no va a estar. Entonces ahí hay mucho nivel en ese centro del campo. O sea, Kervin viene para ser importante, sobre todo por lo que te decía antes del físico, piernas, de la intensidad, un jugador que describe muy bien lo que persigue Calero, muy bueno en la recuperación, muy bueno en el juego aéreo, con capacidad de ida y vuelta, con buen golpeo de balón, autoridad. O sea, un jugador que yo estoy convencido de que a la gente en los primeros partidos le va a enganchar, porque es pura adrenalina, puro compromiso. Y el caso de Oriol Rey ha sido capitán general con Calero. Yo de inicio no creo que Oriol vaya a perder su posición. Mi duda ahí es cómo reubican los otros tres. Es decir, si metes a Olasa, que yo creo que Olasa va a ser importante. Claro, pero es que Arriaga, Olasa y Rey, los tres, en teoría, va a ser difícil que quepan en el mismo 11 de inicio. Claro, a ver, hay que ver cómo, si juegas en vez de jugar con un doble pivote y dos extremos, juegas con una figura inicialmente de un media punta. Bueno, y no nos olvidemos de Pablo Martínez, que también Pablo Martínez al final. También sería la figura de enganche, ¿no? Claro, te puede jugar así. Entonces, ahí hay mucho nivel. Yo creo que inicialmente Oriol, por continuidad, por la temporada anterior, creo que va a arrancar un pasito por delante de los otros dos, y el caso de Kervin y de Ola Sagasti, pues bendita polivalencia, y bendita competencia. Yo ahí sí que no soy tan claro como la defensa, porque creo que ahí hay mucho nivel. Me costaría mucho ver a Ola Sagasti de suplente. Y a mí me gustaría ver a Kervin de suplente y a Oriol de suplente, te lo digo sinceramente. Está difícil, es que está muy difícil. Ahí es complicado, A ver, a Calero le va a ayudar, entre comillas, aunque es una guarrada no contar con uno. Bueno, Carlos va a llegar muy justito al primer partido contra Alavés. Yo creo que no van a forzarle. Pero a ver en pretemporada dónde ubican a Olasa, si es con un doble pivote, si juega una figura de enganche, si va cayendo una banda. Lo quiero ver porque no veo fuera de la ecuación a Oriol ni a Kervin tampoco, de verdad. O sea, creo que las dos incorporaciones creo que es de mucho nivel y creo que te van a generar mucho en ese centro del campo. Perdóname que no te pueda aclarar ahí el centro del campo, porque yo también tengo esa duda. Sí, no, sinceramente. Normal. Nueva categoría, muchos cambios. Seguramente hasta el entrenador tenga que verlo para tomar una decisión, no lo sé ni él. Decías antes que iban a jugar mucho a replegados y salir en velocidad. Entonces, imagino que arriba dos balas sueltas, dos perfiles de estos que sepan ahí buscarse las castañas por sí mismos. ¿A quién ves ahí? Porque el año pasado he visto cifra goleadora. Fue un equipo que no tuvo un Luis Suárez, como el Almería. No. Los goles fueron muy repartidos. Sí, a ver, marcaron muchos. Marcó Brui, marcó Morales, marcó Espi, marcó Cocho, marcó Iván Romero. Marcaron muchos. Morales es muy de inicios de liga muy buenos. A Morales en los arranques se le suele dar bastante bien. Yo creo que la figura de Brui y de Morales en este inicio yo creo que van a ser dos figuras que van a tener mucho protagonismo. Carlos Espi es un delantero más referencial, más delantero tanque, que lo veo más difícil que pueda ser titular. Bueno, Calero no ha contado con él con ese rol la temporada pasada. Y el caso de Iván Romero, pues no ha acabado bien la temporada. Es un delantero más de movilidad, es más ratón de área. Entonces no lo veo un pasito por detrás. Pero sí que es verdad lo que tú dices, que pues a ver si esa referencia con uno en banda y el otro centrocampista en otra banda, cayendo de fuera para adentro, que es lo que Levante ha hecho mucho la temporada pasada. Es decir, jugar con un Carlos Álvarez o con Pablo en las bandas
y con una referencia. Entonces, pues a ver, yo sí que es verdad que arriba la percepción es tener delanteros de movilidad, incluso el que venga, porque la idea es firmar otro delantero, el que venga tiene que ser de ese perfil, tiene ¿Quién que está ser un sonando delantero. por ahí? Pues es el secreto de la Coca-Cola. O sea, sonó Forés, que se quedaba Forés, pero no como delantero principal, pero de momento en la posición delantero lo tienen muy guardado. Yo tengo una debilidad, que es una de esas pequeñas locuras que todos tenemos en cualquier momento, que a mí me gusta mucho, Eta y John, que el delantero del Villarreal. Buah, pero eso va a Es, tener muchas novias, ¿eh? pero claro, eso es ¿Qué tal la pedir. relación con el Villarreal? A ver, sobre el papel buena. Sobre el Pero papel yo creo buena que incluso. Marcelino se lo va a querer quedar, ¿eh? Pues lo quiere ver y si le convence se lo quedará, pero también el Villarreal también ve la posibilidad de hacer caja por él, porque tiene cosas de fuera. Entonces el Levante no puede competir en ninguna puja con nadie. Ninguna puja con nadie. Entonces, difícil. Pero bueno, la idea es eso, firmar un delantero, bueno, como los que tuvimos aquí, un Kone 2.0 o un Caicedo 2.0, o sea, ese perfil. Pero claro, es que con ese dibujo de tres centrales y carrileros, pues arriba sobre el papel no te haría falta tanto. Pero es que los que hay, pues al Levante le falta Claro, con un Brugui y con poquito. Morales da para la permanencia, queda un poco como te quedas corto. Sobre todo con este Morales. Si fuera un Morales hace algunos años. Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que con esta plantilla te faltan 3, 4 piezas, bueno, 3 piezas seguro para cambiarle un poquito el semblante. A ver, yo confío mucho en este equipo, yo estoy convencido que va a ser un bloque súper competitivo, que está claro que hay jugadores que van a estar un pasito por delante de los demás, que son referenciales, pues los Carlos Álvarez, Brugui, Olasa, Kervin, Oriol en el centro del campo, que no son jugadores que vayan a puntuar mucho, porque tanto Kervin como Oriol pues van a ser jugadores muy destructores. Olasa te puede puntuar un poquito más en el centro del campo, pero son jugadores que, pues bueno, de destrucción, de contención, y el que te va a generar fútbol es Carlos, evidentemente. El que te va a ser el diferencial va a ser él, el que va a cautivar más puntuación seguro que va a ser Carlos cuando ya esté. Y luego los momentos de lucidez que tenga Morales. A ver, Morales no está Mucha en anarquía, su... Morales. Sí, pero sabes que, sobre todo lo que te digo, los inicios se le suelen dar bien. Los inicios de temporada y en primera se le suelen dar bien. Y es un jugador que empieza bien. El tema es que, pues bueno, que al final, como a Una edad. todos, cumple exactamente. Que pasan los años y llega un momento en el que le costará cada vez más. Pero bueno, vamos a ver un Levante distinto, está claro, porque al final tu estatus en la máxima categoría no tiene nada que ver. Pero bueno, con esa estructura y con esas señas de identidad tan claras, el Levante, yo lo repito muchas veces, que el aficionado del Levante esté muy tranquilo porque se va a encontrar un Levante en el que se va a sentir muy representado, seguro, a falta de, pues eso, 3, 4 piezas que todavía imagino que llegarán y algunos que saldrán. Por ejemplo, Óscar Clemente es un jugador que debe salir o que quieren dejar salir. Y veremos, por ejemplo, el caso de Sergio Lozano, que tiene una ficha muy alta para su rol en el equipo, que es un plan B o un solucionador, pues su ficha, viendo la situación económica del club, pues es muy alta. Pero bueno, salvo eso, la plantilla más o menos, faltando qué pasa con el portero, el lateral zurdo y el delantero, que son las 3 cosas que más titulares acaparan, lo demás más o menos está hecho. ¿No ha sonado campaña? ¿Hay un fichaje vintage? No, a ver, todos los que se han ofrecido muchos, se ha ofrecido Alex Muñoz, se ha ofrecido Dani Cárdenas, se ha ofrecido Campaña, pero el discurso, por lo menos lo que me trasladan a mí internamente es que segundas etapas ya las hemos cubierto con Morales y con Iborra, que ahora Iborra está de segundo entrenador de Julián Calero, ya los hemos cubierto. Entonces, además en esos casos fueron jugadores que se marcharon en un momento de debilidad del club y internamente hay parte del club que entienden que esos jugadores se bajaron del barco. Entonces ahora no, esto no es dar segundas oportunidades por necesidad o por capricho. Esto no es una ONG. Entonces, si no se valora jugadores que si fueran importantes y se viera la posibilidad de firmarlos, hoy adelante. Pero además, por ejemplo, en el caso de Campaña estamos hablando de un jugador que ha tenido una ficha altísima. Campaña ni se contempló. Lo de Alex Muñoz sí que hubo alguna posibilidad muy lejana, pero lo demás fueron simples ofrecimientos por parte de los jugadores.
¿Mm? ¿Cómo de bueno es Carlos Álvarez? El año pasado vimos jugadores que venían de segunda como Raúl Moro, como Dani Raba, Juan Cruz y tuvieron mucho impacto en primera. ¿Es el tipo de jugador que nos va a deslumbrar y nos va a dar muchos puntos? Pues ojalá, porque eso sería bueno para el Levante, Sí. evidentemente. Pero, a ver, para él también es un reto, ¿eh? Porque al final para él no juega en primera división. Él en segunda creo que se ha llevado menos premios y elogios de los que merecía, se merecía muchísimos más. Es un jugador absolutamente distinto, es un jugador que la gente le maravilla por esos pases, por esas genialidades que hace, pero es un chico que curra como el que más, que tiene una intensidad que tú lo ves y dices, cómo ese pequeñajo puede pegarse con todo el mundo, aparte del talento, al final. Cuando aquí le apodamos el Pelusa, se lo apodamos por algo. Y es un jugador que es verdad que ahora va a arrancar con ese problema físico, con ese pubis, pero va a girar todo alrededor prácticamente de él. Mira, te doy un dato. Internamente, aunque parezca un poco un aspecto nimio, pero en el club se barajó la posibilidad de que heredara era el 10, por todo lo que supone llevar el 10, pero en principio no lo va a llevar. O sea, para que veas hasta qué punto el impacto de Carlos ¿Él tiene dentro del cláusula de proyecto. rescisión? ¿Cómo está el tema Sí, contractual? sí, a ver, él tiene contrato hasta 2027. Él con el ascenso a primera, su cláusula pasó a 25 millones de Buah. euros. Que no es como Raúl Moro, que No, lo han sacado por 10 kilos y después y pero, tal. pero hay un matiz dentro del contrato que el Levante tiene el 60% de la propiedad y el 40% lo tiene el Sevilla. Y el año que viene, cuando acaba el contrato en el 27, ahora es 26, en el siguiente el 27, en el último año el Sevilla tiene un 30% y el Levante tiene un 70%. Tiene sobre la mesa, Carlos, desde hace ya bastantes meses, un par de meses largos, una propuesta de renovación hasta 2029, la tuvo antes del ascenso. Pero bueno, yo creo que la sensación a día de hoy es que disfrutemos de Carlos este año Y a ver qué y, el pasa. año, y a ver qué pasa. Y lo lógico es que el año que viene, pues si lo hace igual de bien que lo ha hecho este en segunda división, pues lo que podía llegar ahora, pues se multiplicará por dos, ojalá que por tres, o que hagamos algo como lo de Marpubil, pues alguna cosa así, que hagamos una buena operación. Sí, sí, ¿a dónde ha llegado Marc Pubil, el Atlético de Madrid? ¿Por cuánto salió Pubil a la Almería? 5,25 más una plusvalía del 25%. ¿Ahora rascas algo del traspaso? Sí, si rascas sobre unos 3 kilos. Oye, qué ha pasado ahí con Forest? Porque suena raro que un jugador tuyo joven se vaya a un rival directo a ese precio. Bueno, a ver, con Forés, y lo he repetido muchas veces en el directo, hubo un dato que corregí porque yo inicialmente pensaba que tenía una opción de compra después del ascenso y no la tenía. Una acción de compra de 1 millón en una cesión pura y dura. Y el resumen es muy sencillo. O sea, el Levante no se va, a día de hoy no se va a gastar un dinero, véase 1 millón o lo que fuera, por un delantero que no parte como delantero centro titular. O sea, ese dinero no. Para un delantero que no va a ser el 9 de tu equipo, que la idea es que no sea el plan A, pues el Levante no se lo va a gastar. Llámese Forés, llámese como fuera. En este caso es Alex Forés. Entonces, lo que el Villarreal, el Levante inicialmente le planteó, oye, si podemos hacer otra cesión, lo vemos, claro, a unas condiciones como las que tenía el Levante, era una cesión pura, el Villarreal se hacía cargo de una parte alta de la ficha, pues el Levante evidentemente le iba bien. Pero el Villarreal, como le quedaba un año de contrato, pues claro, en este segundo año pues no, pues quería dinero, quería Ujú. dinero. Y lo que hace con el Oviedo es una cesión, pero al final es una compra el año que viene, o sea que es una compra en vez de ser ahora, es el año que viene. Esto es como lo de Ola Sagasti, el Levante no paga ahora, pero empieza a Pero sí, pagar, tiene obligaciones en el futuro. claro, tiene obligaciones en el futuro, hasta incluso 1,5 millones. Si la revienta, en la operación de Ola Sagasti a Levante le costaría 1,5 millones, que no está mal, pero es que 1,5 millones a Levante es como 25 a un equipo europeo, ¿sabes? O sea, para que la gente se haga una idea. Levante está muy atado de pies y manos. Entonces, con Forés, es lo que te digo. Si no iba a ser el delantero centro titular, pues el Levante no se podía gastar 1 millón, 800.000, 800.000, 1,2 millones, no sé, no se iba a gastar por un delantero que no iba a ser su hombre de referencia. Y haremos la radiografía del Oviedo, pero ya que te tenemos aquí, claro, me sorprende que está claro que para el Levante no sería titular. Entiendo que para el Oviedo quizá tampoco le ven nivel de consolidarse en primera. Pues a ver qué firma, porque Rondón, creo que han firmado Rondón, ¿no? Rondón, Viñas y quieren a Jovic.
Y veremos a ver Jovic cómo acaba, aunque hoy leía que un equipo árabe estaba por ahí. No sé si al final van a firmar a Jovic. Han cedido a la Cultu a Parashchiv o como Parishev o algo así, sí, ¿no? sí, sí, no sé cómo se pronuncia, que me disculpe la gente que nos vea del Oviedo. Lo han cedido a la Cultu, pero bueno, no lo sé, que a lo mejor ojalá, oye, mientras que no nos haga un estrago a nosotros, si le van bien, oye, pues bien por el chaval. Pero lo que te digo, al final la idea del Levante, si no iba a ser el delantero centro titular, no se iba a gastar, iba a poner los huevos en la cesta para otra opción. 3 preguntitas para acabar, no te robo más tiempo. Okay. Me había quedado pendiente sobre el tema de Carlos Álvarez. Es que en Pubalgia yo lo entiendo, que los plazos son muy difíciles, pero quizá No hay hasta el plazos. parón después del parón de septiembre. No, a ver, no me atreve. A ver, no, yo creo que Le tanto veremos en no. las 3 primeras, o al menos es la Yo idea. creo que en el arranque, a ver, es que el Pubis, como tú dices, el Pubis Hay un puede partido ser contra el Barça por ahí que seguramente lo quiere jugar. segunda jornada. Yo creo que ese a lo mejor lo quiere jugar. Yo te digo que yo a día de hoy le pondría el cartel de duda, o sea, es el cartel de duda para el partido de Alavés, porque el Pubis puedes estar 2 semanas, puedes estar 2 meses, puedes estar 4. La noticia positiva para nosotros es que no hay quirófano. Entonces eso ya tiene una parte positiva. O sea, al no entrar en quirófano sabes que no te vas a meses. Pero a día de hoy es un jugador, sin duda, es el más tentador del fantasy para poderlo firmar, pero para el primer partido tiene la etiqueta de duda. Yo lo tendría en mi equipo, pero a la gente le digo que inicialmente no va a estar en el prime que hemos visto, bueno, ni él ni muchos jugadores, pero no lo vamos a ver en el prime que lo hemos visto en segunda división. Pero por eso pues digo, porque el pubis es que es una lesión que no sabes cuánto tiempo vas a estar. Sí, no, está claro. Entonces, es saber cómo se encuentra. La temporada pasada ya estuvo dándole por saco el pubis, pero con pubis marcó el gol que marcó. Golazo, sí. Entonces, pues por eso te digo que bueno, que sí, que sin duda es un jugador para firmar, pero que inicialmente pues le va a sumar más puntos a posteriori. Yo, por ejemplo, si tuviera que firmar a un jugador ahora, por ejemplo, yo veo a Brugui muy enchufado. ¿Le ves delantero de primera? Yo creo que eso lo ha ganado y que lo puede demostrar, porque además es un delantero que tiene instinto, que no es, que inicialmente lo ves que no ¿Del dices, estilo bueno, de Roger Martí, quizá, en el Levante? es incluso más peleón todavía. Además, la clara descripción de lo guerrillero que es, mira, yo le decía una broma en Burgos y le decía, tío, es que yo contigo me iría a la guerra porque te juegas la cabeza en cualquier acción y yo contigo a la guerra. Y estaba su novia al lado y me decía, no, ya lo sé ya porque a veces me ha dado algún susto y digo, este me lo llevo al hospital, me decía. Y el gol del Burgos, no sé si la gente que, o sea, pega un salto, pega un remate de cabeza, además tiene una capacidad de salto para lo pequeñajo que es alucinante. O sea, a Carlos Espi, que mide casi 2 metros, saltó por encima de él. O sea, es pura locura. O sea, es un jugador que además aquí lo ha sufrido mucho en el Levante porque tuvo una lesión grave que la peó de gran parte de la temporada que decías antes del penalti vía libre y luego volvió para el playoff. Es un jugador súper comprometido. Este año además va a ser capitán. Este año va a asumir galones de capitán y recientemente renovado hasta 2028 y es puro... O sea, parece que lleve toda una vida aquí en el Levante. O sea, es un jugador súper querido por la afición y creo que es de esos jugadores que yo, si tuviera que decir un jugador revelación que va a sorprender, es verdad que luego es un delantero, va a jugar delantero y todos en un fantasy tenderemos en muchos momentos a firmar a otros jugadores, pero es un buen recurso, ¿eh? Es un buen recurso que a la gente le recomendaría, como es un jugador a seguir, yo a Brugui sería una apuesta que yo en mi equipo lo tendría ahí para momentos. Y iba a ser la última pregunta que te iba a hacer. Entonces voy a cambiar el orden. Una revelación y una decepción. La revelación dices que Brugui, que va a salir barato seguro, porque los delanteros de equipos pequeños son baratos. Y jugador decepción, ¿quién te da cierto miedo? A ver, yo en un fantasy, viendo cómo juega el Levante, claro, es que a ver, en cada fantasy pues se puntúa de una manera, pero a ver, yo los centrales del Levante, yo no los firmaría en un juego así, yo no los firmaría, pero no porque, a ver, porque al final va a ser un equipo que va a sufrir, quizás a Pablo, al portero sí que en momentos sí que lo tendría, porque va a ser un portero que va a parar mucho, pero decepción, a ver, yo tengo muchas dudas con Morales, lo tengo que reconocer, o sea, tengo muchas dudas de qué grado de importancia va a tener dentro del proyecto, porque sé que hay
en muchos momentos Calero lo ha incrustado más de la cuenta. Más de la cuenta me refiero a más de lo que se puede haber merecido dentro del 11. Y quiero ver al final cómo acaba la confección de arriba, porque con Morales tengo duda. Y te soy sincero, con Pablo también, porque no ha hecho una buena temporada. Para mí es curioso, pero los dos, no pondría decepción, pero los dos jugadores que me generan un poco más de dudas, porque creo que tienen que ser los que te den ese salto, te den ese plus de experiencia a una plantilla inexperta en primera división, te lo tienen que dar dos jugadores que para mí me generan dudas. A lo Que son mejor son dos Morales y jugadores que Pablo. rinden mejor en primera que en segunda, que los hay muchos. Claro, claro. Entonces, yo quiero que esos jugadores den ese paso adelante porque la competición va a ser complicada. Bueno, Olasa también, digo, de primera división, o la Sagasti también, que no lo hemos citado, la Sagasti juega también en Tiene primera. experiencia. Pero tiene experiencia. Pero justamente suena un poco extraño, pero a mí me generan dudas ellos dos porque quiero ver hasta qué punto te van a aportar lo que te daban, por ejemplo, Iborra o Andrés Fernández la temporada anterior, que ahora lo pierdes, pues ellos dos tienen que darte esa veteranía en los momentos difíciles. Claro, y luego asumir el rol, es decir, si Calero considera que no, que tienen que ser más un solucionador en partidos, pues que también sepan aceptar ese rol. A ver, cada uno tenemos un entrenador dentro, pero yo lo que persigo es que el 11 que vea de mi equipo, partido tras partido, sea un 11 por pura meritocracia, que no hayan jugadores que no hayan cabezonerías de entrenador, que siempre las hay, evidentemente, lo sabemos que siempre hay, pero justamente son ellos dos los que quiero que me demuestren algo más. Ellos son los que te tienen que dar, pues, eso que está necesario en primera división, que es esa experiencia, te lo den ellos dos en una plantilla totalmente inexperta, no solamente en los jugadores españoles en primera división, sino en los que vienen. O sea, Maturro no juega en España, Matías Moreno juega en España, aunque Matías Moreno tengo una buena vibración con él. Pues todos ya, o sea, son jugadores que vienen nuevos y lo que falta por venir, que los que faltan por venir, me imagino que he visto cómo está la situación económica del club, serán jugadores también melones por abrir, posiblemente melones por abrir. Por último, balón parado, que en Fantasy nos da mucho. Si hay un penalti, Morales está en el campo, imagino que Morales. Si no, ¿quién asumiría esa responsabilidad? Pues, Igual que faltas, corners. a ver, balón parado, estando sano Carlos, balón parado lo que son centros laterales, saques de esquina, estando Pablo y estando Carlos, son ellos dos. ¿Y qué tipo de lanzadores? ¿Es un lanzador de alta efectividad, con buen golpeo? No, a ver, Carlos es o sea, Carlos es sobre todo un grandísimo asistidor. Pablo es golpeo de. Sí, Pablo, tanto corners como saques de esquina, Pablo tiene un buen golpeo. Cocho era el otro la temporada pasada. Pero el que viene también para darle ese plus, esa competencia, es Ola Sagasti. O sea, los tres hombres del balón parado son ellos tres. Si hay un penalti estando en el campo, Pablo Martínez, pero ojo con otro, Dela. Dela Ojo, lanzó con muchos defensa, penaltis. tirador de penaltis. Dela en campo, o sea, es que la temporada pasada, mira, haciendo memoria, han marcado penaltis. Ha marcado penalti Pablo. Morales, no recuerdo. Ha marcado Cocho, ha marcado Iborra, ha marcado Iván Romero, ha marcado Brugui, ha lanzado muchos. Pero los especialistas serían, Carlos no ha lanzado. Carlos Álvarez no lanzó penaltis. Si buscáis a Carlos Álvarez lanzando penaltis, no. Carlos Álvarez es balón parado, centros laterales, falta laterales de un lado y de otro y saques de esquina. Sobre todo desde la parte de la derecha. Es que estoy haciendo memoria desde el campo. Desde la derecha, Carlos más. Y luego lanzamientos de penaltis, Pablo y Dela. Además, las dos últimas jornadas, Ojo, Pablo lanzó en Burgos, en la penúltima, y Dela lanzó en la última. Pablo en la penúltima lo falló, pero bueno, que Pablo sí, va a lanzar ahí penaltis. estaba el cambio entonces. Ojo, pues es importante porque no hay un lanzador ahí No. con gran jerarquía. No hay un especialista No, hay muchos que lanzan, Pero lo que te digo, esta temporada han marcado muchos. El de Iborra, por ejemplo, fue porque estaba en campo y al final Iborra es icono y se lo dejaron para lanzar. El equipo creo que ganaba ya 2 o 3-0 y lo lanzó Iborra, pero han lanzado lo que te digo, ha lanzado Cocho, ha lanzado Brugui, ha lanzado Iván Romero, ha lanzado Pablo, ha lanzado Dela, ha lanzado muchos. Y Ola Sagasti, con el golpeo de balón que tiene, viene también para ser un buen valor y para asumir también. Pero lo que te digo, lo que son corners. Una falta al borde del área, ¿quién se animaría? No, si está Pablo. Si está Pablo. Pero, por ejemplo, el tema de asistir, pues sin duda ahí tienes a uno de los mejores jugadores, que es Carlos Álvarez. O sea, los números en asistencias el año pasado creo que dio 9 asistencias o 10 asistencias, no recuerdo. O sea, Carlos va a ser, en lo que es puntuar en asistencias,
va a estar en un top alto, ¿eh? O sea, seguro. Si está sano, está bien. Carlos, en lo que es puntual en asistencias, sensacional. O sea, está sensacional. En generar ocasiones, en rematar, estando en campo, Brugui lo remata absolutamente todo. Faltas, si está Pablo, es Pablo. Lanzamiento desde fuera del área, golpeos, Olasa y Kervin son dos buenos exponentes. Y luego, pues bueno, la pildorita esa de Dela. Dela puede lanzar penaltis y ha lanzado penaltis y ha marcado penaltis. Pues muy interesante, la verdad que he tomado mucha nota. Si tuvieras que animarte, yo sé que queda mucho, sé que esto es difícil, es un poco triple, a decirme qué 11 inician la liga a día de hoy, ¿quién me dirías? Podemos, a ver, todavía no estamos en agosto, pero a ver, con lo que hay ahora, yo creo que la apuesta sería Pablo Campos en portería, la defensa de 3 centrales. A ver, central derecho, por lo que a mí me llega, tiene mucha fe Matías Moreno, central el del medio, el Elguezábal, y en la izquierda, a ver, el inicial era Maturro, a ver la recuperación de esa lesión muscular si le lleva más o menos tiempo, pero si no es Maturro, apostaría por Jorge Cabello, pero bueno, ahí tendremos la duda. En estos momentos, evidentemente, carrilero zurdo es Diego Pampín porque no hay otro. Carrilero diestro, Toljan. Tengo que decirte Toljan porque antes te he comentado que está un pasito por delante. Doble pivote, Oriol sí, seguro. La otra figura, pues no, es que no he visto todavía a Kervin ni a Sagasti, entonces no los he visto. Sí, muy difícil la pregunta. No, ya lo sé, pero que no los he visto, pero bueno, cualquiera de los dos, ¿vale? Yo creo que Oriol seguro. Y el otro inicialmente, pues Kervin o la Sagasti, pues uno de los dos. Y luego arriba, pues si tú arrancas con... Si arrancas con un centrocampista, al no estar Carlos, pues a lo mejor uno de esos centrocampistas, o Pablo o Olasa, irían en banda. La otra en banda sería para Brugui o para Morales y la referencia a Brugui. O sea, Brugui o Morales. Es decir, Brugui o Morales de referencia, si usamos el dibujo de este 5-4-1, Brugui o Morales de referencia, a una banda el que no pongas, a la otra banda el centrocampista que no pongas en ese doble pivote. Sería mi apuesta. O sea, del Kervin, Oriol o Lasa, pues a lo mejor desplazar a Pablo también. O sea, entre Kervin, Olasa y Pablo, uno como acompañante de Oriol y el otro de un falso interior. Sí, la verdad que nos quedan dudas por despejar, pero bueno, yo creo que... Más o menos. Que con esta charla nos ha servido mucho para seguir de dudas. Así que nada. Ismael, de verdad, te pido disculpas porque se nos ha ido un poquito larga la charla respecto a lo prometido. Pero creo que va a ser muy útil para nuestro manager fantasy. Y bueno, si alguna vez tienes alguna duda fantasy o lo que sea, o te apetece meterte en alguna liga, nos dices y seguro que algún WhatsApp te envío para alguna dudilla intersemanal. Oye, ¿cómo ves esto? ¿Quién juega tal? Vale. Estamos en contacto. Perfecto, sin problema. Ya que tienes mi número, hablamos y cualquier cosa que os pueda ayudar, fantástico. Bueno, pues lo dicho, Ismael. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ¿qué me decís del vídeo? Yo creo que ha estado chulo, nos ha dado mucha información, la verdad que Ismael es un tío que vamos ya a tenerlo atado para que nos dé esa información interesante, esa información de insider desde dentro y yo creo que nos ha hablado claro y nos ha sacado de muchas dudas que teníamos y de hecho ya en Analítica Fantasy he retocado, por aquí os lo traigo para que veáis el 11 tipo con las novedades que ha dicho Ismael, también sabéis que ha habido algún contratiempo físico que a la hora de grabar la entrevista no lo sabíamos, la lesión de Moreno también lo hemos actualizado tanto en 11 tipo como en alineación probable de jornada 1 y lo seguiremos haciendo porque la pretemporada nos seguirá dando información, lo de Manu Sánchez parece que está muy cerca, pero de inicio la base, la radiografía la tenemos ya hecha. Si os ha gustado, ya sabéis, apoyarlo porque se vendrá seguramente radiografía del resto de equipos ascendidos. Más contenido fantasy aquí en el Donkey Time, no paramos ni en fin de semana. Chao, chao.